Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Miguel Ángel Marcelo Martínez, estudiante en segundo semestre en la Maestría de Ciencias de Datos en la Universidad Tecnológica de Amistec. El día de hoy vamos a ver un trabajo propuesto por el doctor Cristian Eduardo Millán Hernández para la materia de programación de ciencias de datos. El trabajo consiste en la manipulación de datos en Python de manera artesanal para hacer un trabajo o un pipeline en ciencias de datos. El reporte del proyecto es ese PDF que estoy presentando. Y este proyecto consiste en un repositorio en el cual se integró un archivo de Notebook. El repositorio en el que se encuentra es el siguiente: github.com utm-ic pr1 4 edits python mike Miguel Ángel Marcel, que es mi usuario. Aquí podemos ver el repositorio, como se comentaba, se encuentra en GitHub y aquí se encuentra el documento para Jupyter Notebook, que lo podremos mostrar desde acá o bien lo muestro desde el editor de Jupyter Notebooks. Bueno, lo primero que tenemos que resaltar es que, como comentaba, el trabajo es casi artesanal, es decir, no vamos a manejar librerías especializadas como NumPy, Pandas, SQLearn, y que solamente vamos a utilizar la librería MAT para el manejo de raíces cuadradas en caso de necesitarlo, que fue el caso. Entonces, bueno, para la preparación de set de datos, previamente vamos a importar las librerías a utilizar, que solamente vamos a importar la librería, la función para obtener raíces cuadradas del paquete mat. Conjuntos de datos, dataset y el caso de estudio. El caso de estudio corresponde a un grupo de estudiantes en donde la Universidad Virtual y la Universidad Tecnológica de la Mixteca quiere ver el grado de deserción, o si, es decir, si un alumno abandona o continúa en los cursos. Las variables que identifican al usuario, o la primera variable que identifica al usuario, es Student ID. Cada uno de las variables no es otra cosa que un conjunto de listas, listas sencillas. El siguiente elemento es ABG Quickly Hours, que básicamente nos define el promedio de horas dedicadas de un alumno por semana a los cursos. La siguiente variable nos identifica el número de horas entregadas. Estas van, si podemos ver, el rango va de 0 hasta 4. Y la siguiente es la calificación parcial. La calificación parcial es un número que va desde 0 a 100, y pues básicamente es eso, la evaluación que obtiene el alumno. Interacción en foros. La interacción en foros es un número de interacciones que el alumno ha interactuado en un foro durante su estancia. Y finalmente, la, la variable objetivo o la variable a clasificar, que es el dropout. El dropout tiene 1 si el alumno abandonó y 0 en caso de que el alumno no haya abandonado un curso. Estructuración del problema. Lo primero que nos piden es que generemos una matriz X y un vector Y, que el vector Y no es otra cosa que el vector objetivo, es decir, el dropout. Y la matriz X va a contener 4 columnas: horas, las tareas, la calificación y la participación en foros. Después nos piden que generemos un conjunto de datos estadísticos de los datos extraídos. Lo primero que nos piden es el total de estudiantes, la cual no es otra cosa que length. El mínimo y el máximo los obtenemos con la función minimax de la columna 0. Para obtener la mediana, recordemos que las tareas se encuentran en la posición 1, en la columna 1. Entonces obtenemos la mediana como si es un elemento par, vamos a obtener el promedio de los dos elementos que se encuentran en el centro. Y si es un elemento impar, pues vamos a obtener el valor que se encuentra en el centro. De forma similar, vamos a obtener la mediana de desviación estándar para grade. En este caso,
generamos el promedio como la suma de la columna dividido entre el número de estudiantes, generamos la suma de cuadrados, la desviación estándar y para el conteo recordemos que va a haber un 1 en caso de que el estudiante abandonó y un 0 en caso de que no, entonces la suma de los valores unos va a ser igual al número de personas que han abandonado y el complemento es igual al número de personas que no han abandonado. Podemos ver en este caso los resultados. Para la siguiente parte, para 2.3, nos dice un par de preguntas. La primera nos pregunta que si el dataset se encuentra desbalanceado y la segunda de que por qué puede ser engañoso. Entonces podemos ver que el dataset efectivamente pues, tiene un desbalance de 26 que abandonaron contra 74 que no han abandonado. Por lo tanto, se encuentra desbalanceado. ¿Y por qué puede ser engañoso? En este caso, la exactitud. Porque un modelo perezoso podría decir que todos desean, que ninguno desea abandonar y aún así atinarle en un 76%. Parte 3. Nos pide que continuemos haciendo un análisis estadístico manual. En este caso nos pide que calculemos la media por clase y en este caso el grado. Podemos ver que en este caso realizamos de igual forma las operaciones. Acá lo que llama la atención es que las horas semanales de los que continúan es de 6.37 el promedio de horas semanales de los que continúan, mientras que los que abandonan es de 1.94. La siguiente pregunta es, ¿cuál es la variable más discriminatoria? Podemos ver que efectivamente en este caso es las horas que ha trabajado un alumno, las horas en clase que se encuentran en plataforma. Podemos ver que las horas de clase que se encuentran en plataforma es un elemento preponderante para determinar si va a continuar o no en los. El siguiente punto de 3.3 nos pide que hagamos una correlación de Pearson entre las horas trabajadas y la calificación de parcial. Vemos que está estrechamente relacionado, es decir, los alumnos que estudian más son los que tienen mejores evaluaciones. Acá el profesor nos proporciona la fórmula y la implementación nos devuelve en este caso que el índice de correlación es de 0.9438. Para ponerlo en contexto, una evaluación o un índice de correlación de Pearson de 1 es una correlación perfecta. En este caso, el valor es muy cercano a 1. El siguiente punto, el punto 4, nos pide que diseñemos un modelo basado en reglas. Aquí vamos a hacer un modelo casi artesanal en función de lo que ya hemos detectado. En este caso podemos ver que los elementos preponderantes es el número de horas o el número de grados. Si el número de horas es menor a 4 o su calificación es menor a 65, es muy probable que el alumno abandone. Ahora vemos los resultados que nos predijo el modelo. Por una parte tenemos el vector de predicciones y tenemos el vector objetivo. Entonces aquí al mostrar los 20 elementos podemos ver que casi coinciden. Lo siguiente es llevarlo más allá para hacer todo el conteo de los errores y los aciertos por medio de una matriz de confusión. Entonces realizamos una matriz de confusión de manera manual. Podemos ver que en este caso definimos las variables, los contadores a cero y vamos incrementando cada uno de los elementos según sea el caso. Y los resultados de la matriz de confusión, podemos ver que el modelo es bastante bueno, tiene una exactitud de 0.9, una precisión de 0.72, un recall de 0 y el F-score. Y esto responde a la siguiente pregunta o la siguiente parte que es el análisis de trade-off. Bueno, finalmente nos piden que hagamos una partición, que dividamos los datos en 70 registros para entrenamiento y 30 registros para pruebas. Hacemos la división, la partición y finalmente nos pide que hagamos un ajuste a nuestro modelo de entrenamiento. En este caso vamos a cambiar el umbral, la cual va a ser la media entre las medias de entrenamiento. Entonces cambiamos la regla, recordemos que la regla solamente era el número de horas y el grado.
Una vez que tenemos esto, ahora volvemos a evaluar. Bien, de mi parte ha sido todo. Les agradezco sus atenciones. Muy amables.